Señor presidente, en primer lugar, celebrar el tono que hasta ahora ha tenido esta interpelación en un intercambio constructivo que esperamos que se mantenga a lo largo de la noche. Elogiar también el nivel de la primera presentación del miembro interpelante en cuanto a plantear esta discusión desde el punto de vista filosófico y conceptual de aquellos aspectos que hacen al derecho penal o al derecho de la pena, mejor dicho. Pero no obstante, debemos marcar discrepancias, incluso con mi propio ministro, quien no quiere mirar hacia atrás, pero yo creo que es imposible no hacerlo, porque toda circunstancia de hoy depende y deriva del ayer y de lo sucedido. Porque toda discusión filosófica, conceptual, sobre el manejo de la seguridad o sobre el manejo de la política carcelaria, también deriva de aquello que se aplicó o no se aplicó antes. No caemos del cielo. Y hoy, en la respuesta del ministro Heber, veíamos unos videos espeluznantes de la situación de nuestras cárceles el 1 de marzo del 2020. Y ese es el estado sobre el cual debe partir cualquier análisis. Cuando se analiza la situación, los sucesos desgraciados de hoy y de ayer, hay una razón anterior, son consecuencia de algo. Y hacerse cargo del futuro primero es conocer el pasado y saber que ese pasado fue una no respuesta, que ese pasado fue una nada y un error que nos llevó, a diferencia de lo que sucedía antes, a reconocer claramente hoy que en nuestras cárceles se violan los derechos humanos. No lo negamos, tampoco lo aceptamos, lo combatimos. Lo combatimos de la acción posible, pero no desde el relato. Porque relato ha habido y relato sigue habiendo. Pero la realidad es que el sistema carcelario y nuestros presos no fueron no solo prioridad, sino no fueron objetivo en los últimos 15 años. Y son 15 años, no son 2 días, son 15 años. Cuando hablamos de política de Estado, de desarrollar políticas carcelarias, de desarrollar 15 años, ahí es donde no caben las excusas. Hubo tiempo, hubo plata, hubo posibilidades de todo y el resultado fue la nada o menos que la nada. Con las mayorías, con las posibilidades de hacer y deshacer, y lo que se hizo fue deshacer la dignidad de los presos. Deshacer la posibilidad de una vida digna, pero se hizo mientras el relato. Una publicación del Ministerio del Interior de fecha en su página web, 5 de marzo del 2015, establece, haciendo referencia al funcionamiento novel del Instituto Nacional de Rehabilitación, marcó un antes y un después en el sistema penitenciario nacional. El después es lo que encontramos el 1 de marzo. Se terminó el abandono edilicio. El nuevo modelo de gestión cambió radicalmente el sistema, haciendo de la rehabilitación y la progresividad sus ejes principales. Y hoy la única noticia buena que hay es que por primera vez en la historia del Uruguay se va a hacer un análisis médico de todos los presos. Entonces, ¿cuál era el mojón anterior cuando ni eso había? Cuando se dice, yo no quiero usar la palabra hipocresía, pero sí con desconocimiento de la realidad de que se estaba al borde del precipicio y se dio un paso hacia adelante, se falta a la verdad. ¿Cuál es el mojón de ese paso adelante? ¿Cuándo pasamos del borde del precipicio al fondo de la zanja? ¿Es acaso lo que lleva al fondo de la zanja el desgraciado y penoso hecho de que alguien estuvo secuestrado 50 días ahí adentro?
¿O estábamos ya cuando literalmente se fritaron presos en la cárcel? ¿O estábamos ya cuando murieron 13 presos calcinados por una llave que no andaba o por un funcionario que no se animó porque estaba solo? ¿Estábamos ya cuando en una visita conyugal un preso mató y asfixió a su señora? No estábamos ya. Yo no sé cuál es la risa de que una señora en una visita conyugal termine asesinada dentro de una cárcel bajo responsabilidad del Estado. Hay que cuidar las risas. Yo no me estoy riendo. No da para, si algo no da hoy es para risas. Señor diputado, diríjase a la mesa, me hace el favor. Ni de sorna, ni de nada. ¿De qué nos reímos? ¿Del muerto? Porque puede resultar gracioso, sí, que aparezca un preso entregado por delivery y descuartizado dentro de una cárcel. No es gracioso. Ese es el estado de que estábamos en el fondo. Ese es el estado que vimos hoy en el video de una situación totalmente indigna de cualquier vida humana. Y nos vamos a preocupar por un preso fugado que además fue recapturado. Otra vez seguimos poniendo el ojo lejos de donde hay que ponerlo. Hay que ponerlo en la recuperación de esa gente, en darle dignidad. Hay que ponerlo sabiendo que esa situación viene siendo modificada con un gran esfuerzo. Que este comunicado donde el INR había dado en 2015, dado vuelta a la situación de los cárceles, no solo no es verdad, sino que hoy podemos aplaudir que 500 presos están trabajando, que antes no lo hacían. Son pocos, pero mucho más de lo que había. La situación es de avance y la situación es de compromiso y la situación es de no negar, pero hay razones para que esa situación sea así. ¿Por qué aquella voluntad de los partidos políticos de dar todo, de crear, no tuvo éxito? Porque la cabeza que debía ejecutar no pensaba así. Y si de hacerse cargo del futuro es que nos comprometemos, de hacerse cargo del pasado alguien se tiene que comprometer. ¿Cómo pensar en tener un mejor sistema carcelario cuando el exministro, la cabeza, entiende que los presos prefieren las situaciones insostenibles, prefieren hacinamiento, prefieren una comida inferior, prefieren un trato de otro tipo? Esa fue la política carcelaria. Porque no es la política carcelaria la que surge de los compromisos firmados. No fue la política carcelaria la que surge de una ley que crea el Instituto de Rehabilitación. Fue la que surge del pensamiento inédito, incomprensible e inaceptable de quien llevaba adelante la política carcelaria. ¿Qué entendía? Y las pruebas, me remito, de que lo entendió y lo aplicó. Que los presos prefieren la continuidad en prisión de la vida que llevan adelante a la libertad. Que entendía que es un problema cultural, de conciencia, de hábitos de vida y de costumbres. Y por lo tanto, como no tenían arreglo, no solo no lo arregló, sino que lo dejó ser en un estado que, como toda cosa que no se atiende y se acumula, llegó a ese estado vergonzoso, porque no hay otra palabra, que tenemos hoy en las cárceles, con la diferencia de que hoy el gobierno entiende que los que están dentro de las cárceles son uruguayos y como tales no se los puede dejar en el camino. Y en ese sentido es que se está trabajando. Hay que tener, no quiero calificar, pero hay que estar lejos de la realidad para decir que hoy es el abismo. Cuando todo eso se generó durante 15 años de falta de atención, de falta de cariño, de falta de aprensión, de falta de compromiso. Yo pensé hoy que mirando ese video se terminaba la discusión. Porque hay cosas que tienen que dar vergüenza propia o ajena. Es indigno gastar un minuto más en esta discusión sabiendo que tenemos esa situación todos los días con miles y miles de uruguayos viviéndola. Es indigno, es muy triste, pero es muy triste que durante 15 años no se haya podido cambiar, pese a que la voluntad política existió, a que la voluntad y el apoyo político se dio y que toda la clase política dio las armas para solucionarlo y en lugar de solucionarlo se empeoró.
Creo que ahí está, señor presidente, lo que podemos pensar hacia adelante. Hacer un borrón de esto sabiendo que no está bien y tratar de edificar para adelante otro tipo de respuestas. Respuestas que se ha dicho, bueno, no hay un plan. Sí, el plan es la emergencia. El plan es la urgencia y el plan es la rapidez. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno y hoy lo que hay que hacer es tratar de adecentar esos módulos como se vaya pudiendo hasta tener las soluciones finales que ya adelantamos. No las vamos a lograr en 5 años, pero sí que las vamos a dejar mucho mejor de lo que encontramos. Entre lo que encontramos, no me puedo borrar esa publicación todavía en la página del Ministerio de marzo que decía, se cambió el modelo. Cuando asumió este gobierno, en el módulo 11 había los presos del módulo 11 del CONCAR, hacía 6 meses que no salían de la celda. 6 meses. 6 meses. Ese es el modelo de rehabilitación. Ese es el abismo. Esa es la falta de aprehensión que había y la falta de cuidado a la dignidad humana y a los derechos humanos. No hay una graduación para ver cuál derecho es más derecho, pero sí hay pruebas de que no importaba. Y no me voy a detener a decir que importan hoy porque soy oposición, no me detengo en eso. Sí digo que el compromiso de ayer debe ser el de hoy, cuando hoy sí hay posibilidad de respuesta y un ministro que se compromete con la dignidad humana y que piensa que los presos son recuperables y que el hombre no es el lobo del hombre. Ese es el compromiso que podemos asumir para mañana. Sentarnos a detener, a observar las atrocidades, nos va a dar poco. Enumeré varias. Deben haber miles más, deben estar sucediendo ahora. Ha pasado de todo y sigue pasando a espaldas de lo que nosotros queremos ver y nos acordamos cuando se hace público. Pero la vida en las cárceles es de todos los días, no pasa en una interpelación, no pasa en un anuncio, no pasa en el relato o en la firma de un compromiso, pasa en el compromiso diario de aquellos que deben llevar adelante la política carcelaria, compromiso que faltó durante 15 años y que hoy estamos reconstruyendo. Para finalizar, señor presidente, no quiero dejar bien claro que el compromiso con el ejercicio de la autoridad de este gobierno es ineludible, que llegamos para ejercer la autoridad sobre el convencimiento de que autoridad que no se ejerce se pierde, y que la autoridad debe ser ejercida dentro de los límites de la ley. Y de ahí nuestro respaldo permanente y nuestro impulso que viene dando frutos, que de los cuales todos deberíamos estar contentos, pero hay varios que no se ponen contentos, en resultado de seguridad. Apoyamos la labor policial, la apoyamos dentro de la ley y con el mazo en la mano para el que se desvíe, pero no desconfiamos. No hacemos de la desconfianza del policía nuestra norma. No hacemos de la desconfianza y del tirarle la gente arriba al pobre milico que sale a pelearla en la calle para defendernos nuestra forma. Nuestra forma es apoyar la autoridad y ponerlo a disposición de la ley cuando hay un abuso de esa autoridad. No creemos en los miedos, no creemos en sembrarlos, no creemos en la victimización de los delincuentes. Creemos en cuidar a las víctimas, en evitar a las víctimas y sobre todo en mejorar la situación de seguridad que le tocó vivir al Uruguay y que hoy está en franca mejoría. Gracias, señor presidente.